Dicen que no murieron, los silenciaron, y no fue una ni dos veces. Hoy vamos a destapar 7 casos reales de estrellas del cine de oro mexicano, que terminaron fuera de escena justo después de enterarse de cosas que no debían saber, secretos del poder, pactos ocultos, muertes disfrazadas de accidentes o enfermedades. Algunos fueron borrados del medio sin dejar rastro. Otros vivieron los últimos años rodeados de rumores, pero con carreras apagadas de golpe. Y uno de estos casos está tan lleno de pistas que hasta parece una advertencia para quien se atreva a hablar de más. Cuando encontraron su cuerpo, lo primero que dijeron fue que se trataba de un suicidio por amor. Pero quienes la conocían bien sabían que Miroslava no era una mujer débil, y mucho menos alguien que se rendía fácilmente. Su muerte no solo fue repentina, fue oportunamente conveniente para quienes ya no querían tenerla cerca. Miroslava era extranjera, culta, con amistades incómodas y una mente brillante. En los años más dorados del cine mexicano, su belleza era lo que más vendía, pero lo que muchos no sabían es que ella leía todo lo que firmaba, entendía los contratos, preguntaba lo que nadie más se atrevía a cuestionar, y sabía detectar cuando algo no cuadraba en los tratos entre productoras, actores y ciertos patrocinadores que nadie quería mencionar. Poco antes de morir, había comenzado a escribir un diario. Sus amigas más cercanas contaron que en él registraba cosas que oía en los sets, conversaciones entre ejecutivos y detalles que, según ella misma decía, podían hacer temblar a más de uno. Ese diario desapareció el mismo día de su muerte. El parte oficial lo resolvió todo con una nota junto a su cama y una historia de desamor. Pero en los días siguientes, varias personas aseguraron haber visto a Miroslava tranquila, incluso contenta, con planes de trabajar en una producción internacional. La cronología no cuadra, y las explicaciones que dieron sirvieron más para cerrar el caso rápido que para entender qué pasó realmente. Años después, una fotografía de su cuerpo sin vida fue filtrada. Dicen que quien la publicó quería mandar un mensaje, pero el mensaje real podría haber sido para los vivos. Si hablas de más, te puede pasar lo mismo. Y si el verdadero villano del cine mexicano no actuaba, sino que simplemente decía lo que sabía disfrazado de personaje, Carlos López Moctezuma fue durante décadas el rostro del mal en pantalla. Pero detrás de esos papeles oscuros, se escondía un hombre con acceso a secretos que pocos se atrevían a mirar de frente. Con una presencia imponente y una carrera sólida, Carlos no solo interpretaba villanos. En los pasillos del estudio, se decía que sus personajes eran retratos de personas reales, figuras del poder que él conocía de cerca y que retrataba con una exactitud escalofriante. Directores y técnicos comentaban en voz baja que había escenas donde Carlos improvisaba líneas que no estaban en el guión y que terminaban siendo demasiado parecidas a escándalos que estaban ocurriendo fuera del set. Lo que nadie se explica es cómo un actor tan respetado y solicitado desapareció de la industria casi sin ruido. Un día estaba en todas partes, y al siguiente, ya nadie lo contrataba. Algunos aseguraban que había tenido problemas de salud. Otros, que se había vuelto incómodo. Lo cierto es que su último gran proyecto fue cancelado abruptamente, y los motivos nunca se aclararon. Un guión que supuestamente él había ayudado a escribir se perdió en manos de la productora. Cuando falleció, lo hizo en completo silencio mediático. Sin homenajes, sin entrevistas, sin reconocimientos. Parecía como si alguien quisiera borrar su figura sin dejar huella. Hoy, quienes escarban en su legado encuentran frases crípticas en sus entrevistas y referencias que nunca fueron explicadas. ¿Y si todo ese tiempo, Carlos usó el cine para dejar mensajes en clave? ¿Y si su final fue la factura por contar verdades que no se debían filmar? ¿Puede una estrella ser castigada por brillar en el lugar equivocado? Rosa Carmina no solo fue una de las grandes rumberas del cine mexicano, también fue una mujer que se movía entre círculos exclusivos donde el arte y el poder se mezclaban peligrosamente. Desde La Habana hasta la Ciudad de México, su presencia en los cabarets más lujosos y en los sets más codiciados la convirtió en un ícono. Pero lo que el público no veía era que Rosa tenía acceso a salones privados, reuniones tras bambalinas y cenas a puerta cerrada donde se hablaba de cosas que jamás saldrían en prensa. Según personas cercanas, ella misma confesó que en más de una ocasión, la invitaron a callarse la boca a cambio de contratos millonarios.
Rosa Carmina no solo fue apartada del cine en su mejor momento, fue literalmente borrada del mapa mediático. Su descenso fue tan rápido como su ascenso. Y aunque se decía que estaba retirada por decisión propia, fuentes dentro del medio sabían que varias productoras recibieron instrucciones claras de no volver a trabajar con ella. Años más tarde, ella misma confirmó en una entrevista que ciertos hombres poderosos la quisieron controlar, y que por negarse, su carrera fue destruida desde dentro. Lo que no dijo frente a cámaras, lo murmuraba en confianza. Y no eran precisamente cosas pequeñas, nombres, cifras, pactos, todo eso quedó flotando entre sus palabras sin terminar de salir. Hoy muchos la recuerdan por sus bailes y su figura, pero pocos se preguntan por qué una de las figuras más taquilleras fue silenciada justo cuando comenzaba a hablar más allá del libreto. Tal vez la pregunta no sea por qué desapareció del cine, sino a quién dejó en evidencia con solo existir. ¿Y si la actriz que siempre hacía de abuelita cómica fue, en realidad, testigo de los secretos más incómodos del cine mexicano? Amparo Arosamena comenzó su carrera desde muy joven y pasó por todas las etapas del espectáculo nacional. Pero lo que la mayoría ignora es que, detrás de ese rostro amable y simpático, se escondía una mujer que conocía demasiado bien los pasillos oscuros del medio artístico. Estuvo en sets desde la época del blanco y negro, cuando los contratos se firmaban entre copas y las decisiones importantes se tomaban en cenas privadas donde las actrices jóvenes no podían decir que no. Amparo no solo fue testigo de eso, lo escuchó todo, lo vio todo, y con el paso de los años sabía exactamente quién había llegado por talento y quién por obedecer órdenes. Aunque su carrera se mantuvo activa por décadas, hubo un periodo en el que desapareció del mapa sin explicación. Se decía que estaba enferma, pero luego regresó como si nada. Según versiones de técnicos de estudio y asistentes de dirección, ese retiro fue más una pausa forzada tras descubrirla hablando de cosas que no debía. Su regreso a la pantalla fue siempre en papeles menores, sin peso dramático, como si la hubieran confinado a un rincón del recuerdo. Pero quienes le prestaban atención sabían que sus entrevistas tenían más contenido entre líneas que en lo que decía directamente. En una de ellas, incluso mencionó que había gente que prefería que ciertas cosas quedaran enterradas. Nunca escandalizó, nunca traicionó, pero también nunca desmintió lo que se decía de ella. Y tal vez por eso, quienes conocían la historia real, sabían que Amparo no era una abuelita más. Era la memoria viva de una industria que prefería olvidar lo que pasó cuando las luces estaban apagadas. ¿Un actor tan querido podría haber sido eliminado sin que nadie levantara sospechas? José Elías Moreno fue uno de los rostros más sólidos del cine mexicano. Su voz profunda, su presencia paternal, su capacidad para imponerse en cualquier papel, lo convirtieron en una figura intocable. Pero dentro del gremio, no era solo un actor, era un hombre con demasiada información en el momento equivocado. Fue testigo directo del ascenso y caída de muchas estrellas. Participó en rodajes donde se hablaba en voz baja de contratos amañados, dinero sin declarar y pactos que jamás quedaban por escrito. Más de un compañero de reparto decía que Elías Moreno sabía exactamente qué había detrás de los grandes nombres, y no se quedaba callado cuando algo le parecía sucio. Lo verdaderamente extraño fue cómo murió. Oficialmente, fue una enfermedad fulminante. Pero varios colegas aseguraron que días antes lo habían visto en perfecto estado de salud, bromeando y planeando nuevos proyectos. Al poco tiempo, su salud colapsó de forma súbita, y con él desaparecieron también ciertas carpetas de guiones y correspondencia que tenía guardadas en su casa. Se hablaba de una especie de archivo que mantenía con notas personales sobre actores, productores y escenas que lo habían incomodado. Nadie volvió a verlo. Tampoco se volvió a hablar del documental que supuestamente iba a grabar sobre el detrás de cámaras del cine mexicano. Sus homenajes fueron breves. Su legado, respetado pero reducido a un par de papeles icónicos. Lo demás, convenientemente olvidado. Y aún hoy, hay quienes aseguran que su papel más importante no fue frente a cámara, sino el que nunca lo dejaron interpretar. Un personaje que tal vez iba a contar la verdad de una industria que prefería mantener su lado oscuro fuera de la pantalla. Emma Roldán fue una presencia constante en el cine de oro. Su rostro, su voz y su carácter la convirtieron en la madre de todos en pantalla, pero fuera del personaje, era algo más. Una figura que, sin hacer ruido,
estuvo siempre en el centro de todo. Desde los camerinos hasta los despachos, Emma estuvo donde estaban los secretos, y los escuchó todos. No se trataba solo de actuar. Conocía los movimientos del gremio. Sabía quién protegía a quién y por qué ciertos nombres dejaban de aparecer de un día para otro. Fue confidente de actrices arrinconadas por decisiones que nunca tomaron, y amiga de directores que fueron borrados del mapa por intentar filmar lo que no convenía. A Emma nunca la tocaban directamente, pero siempre estaba cerca del fuego. Durante años, su casa fue un espacio de reunión privada. Actores, productores, escritores, todos pasaban por ahí. Se hablaba de guiones censurados, de historias basadas en hechos reales que nunca vieron la luz y de pactos que garantizaban fama a cambio de obediencia. Y ella, con su voz grave y su mirada firme, recordaba cada conversación sin tomar notas. Ya en sus últimos años, dejó de recibir llamadas. Nadie la contrataba. No fue por falta de talento, sino porque ya había vivido demasiado, visto demasiado, escuchado demasiado. Y lo que sabía, era mejor mantenerlo enterrado. Su salida del cine fue tan silenciosa como calculada. Emma murió sin homenajes multitudinarios ni entrevistas de despedida. Pero hay quienes todavía repiten lo mismo en voz baja. Si alguien sabía cómo funcionaba realmente el cine mexicano, era ella. Y si ella supiera todo eso, ¿por qué nadie se atrevió a preguntarle directamente antes de que fuera demasiado tarde? Ahí están, 7 figuras del cine de oro mexicano que no desaparecieron por casualidad, sino porque sabían más de lo que era seguro saber. Algunos cayeron en silencio, otros fueron borrados de la industria sin dejar huella, y unos cuantos murieron rodeados de versiones oficiales que nadie se atrevió a cuestionar. Lo más inquietante no es lo que se sabe, es todo lo que aún no se ha contado. Historias enterradas, archivos perdidos, nombres que siguen protegidos. Porque cuando el poder se mezcla con el espectáculo, el resultado no es solo fama, también es miedo. Ahora te toca a ti. ¿Tú crees que estas muertes fueron casuales o hubo algo más detrás? ¿Quiénes siguen intocables gracias a los secretos que otros pagaron con su vida? Déjalo en los comentarios. Queremos leer todo lo que pienses, sin filtro. Y si este video te hizo mirar el cine de oro con otros ojos, dale like y comenta, porque eso ayuda a que el algoritmo lo muestre a más personas que también merecen saber estas historias.